A buscar en el libro de los Salmos, el número 18, por favor. Y vamos a leer solamente los versos 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Oremos. Padre Santo, pedimos tu presencia, Señor, y la inspiración de tu Santo Espíritu para esta palabra, Señor, que es tu palabra y que por lo tanto, Señor, sabemos que va a llegar a nuestro corazón. Te pido, Señor, que despejes la mente de cada uno, que nos hagas libres, Señor. Tu palabra dice que los que te conocemos somos libres y que esa libertad la podamos experimentar ahora mismo. Señor, gracias por la promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y tú sabes que somos una iglesia que sigue tu palabra, y por ello, Señor, te rogamos que en este momento también seas exaltado a través de esta palabra hermosa que nos has dado, en el nombre de Jesús. Cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos. Cuanto más sabemos de Dios, más lo amamos. Cuanto más Él se manifiesta en nuestra vida, más lo amamos. Por eso el tema para hoy es: te amo, te amo, te amo. Y yo sé que esa palabra sale del corazón de muchos en esta tarde. David está recordando en este salmo cómo Dios ha trabajado en su vida, lo que Dios ha hecho en él, cómo lo ha librado de la muerte. Ha estado tan cerca de la muerte y Dios lo ha librado. Y él hace esa vista retrospectiva, y es también una mirada agradecida para expresar a Dios su gratitud. Como si cada uno de nosotros también se sentara a escribir una humilde expresión de agradecimiento a Dios, porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Mire, en el verso 1 dice, empieza con esa expresión: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo. Y podríamos decir que en la boca de David, si uno lee los salmos, está la expresión: Señor, te amé y te manifestaste. Te amo porque te has manifestado, y te amaré mucho más, porque cada vez la vida es una experiencia con Dios, y es un crecer en la fe en Dios. Y la gratitud es lo más importante delante del Señor. Este es un canto, este es un poema, esta es una expresión de amor, porque la relación con Dios es de amor, como ya lo hemos estado diciendo, porque Él nos ama. Y David aquí no está elaborando una situación de amor, un poema de amor. Él no se ha sentado a contemplar las montañas y los bosques y las flores y los pájaros para escribir un poema de amor. Esto no es nada elaborado. Esto es algo que sale espontáneamente de su corazón. Es algo que brota de sus labios naturalmente, porque es una persona que ha experimentado el cuidado de Dios. Hay muchos cantos ambivalentes
De hecho, estaba investigando que la mayoría de cantos, de canciones cristianas son ambivalentes, son abstractas y a veces carecen de una verdadera sinceridad delante de Dios. Porque el que los escribe solamente está poniendo unos pequeños versos y los canta 50 veces y repite 50 veces la misma cosa, pero no está pensando en la grandeza de Dios, no está consciente de la grandeza de Dios, no está consciente del poder de Dios, realmente no está entendiendo. Lo que está haciendo es siguiendo más bien una mera tradición de escribir algunos cantos abstractos. Pero este canto es un canto de la experiencia. Si usted pone atención a esos cantos, realmente a veces va más con el estilo musical, el gusto musical. Dice, yo canto esta alabanza y me edifica, por eso yo la canto. No te está edificando, porque tu vida no está manifestando realmente el impacto de Dios. Solamente te emocionas por un rato, pero tu vida no está cambiando. El canto transforma, o viene mejor dicho, de una vida transformada. Le amamos a Dios, como dice un poema, dice, le amo, le amo, le amo, y Él es como la rosa de Sarón para mí, y algún día su rostro veré. Porque de eso se trata. Porque ahora conocemos, como dice la Biblia, en parte sabemos algo, pero un día le veremos tal y como Él es, y entonces le amaremos a perfección también, y admiraremos su presencia. Alguien dijo, con Jesús siempre estamos de primer amor. Porque a una iglesia en Apocalipsis se le recrimina y le dice, has hecho cosas buenas, has sido celoso de la doctrina, pero has olvidado algo, has dejado tu primer amor. Esa iglesia había dejado esa experiencia de encuentro con el Señor, donde había sentido realmente a Dios, donde había vivido con el Señor, pero se había olvidado de eso y había dejado ese primer amor. Pero cuando uno deja que el Señor Jesús viva en su corazón, siempre está de primer amor. Ahí en este grupo que estaba cantando, hay una cantante que antes de cantar dice, únanse a mí y tirémosle un beso a Dios. Y a mí me parece interesante eso. ¿Y qué tal si lo hacemos? Él naturalmente dice, te amo. Lo más hermoso de la vida es amar. En primer lugar, amar a Dios. Y también dice, y amar al prójimo. Vaya al verso 2 conmigo, dice, Jehová, roca mía y castigo mío. Mire, antes de seguir, vamos a pensar un poquito en esto. A esto le llaman epítetos, que es una palabra un poco rara, pero son adjetivos que califican a Dios, que califican las características de Dios, de cómo es Dios. Y uno quiere saber cómo es Dios. Pues para Él, aquí lo está diciendo con estas palabras. Fíjense que aparecen los adjetivos mío, mía y mí. Está diciendo, Dios es mío. Pero si Dios es mío, ¿cómo es Dios? Y aquí lo describe entonces cómo es Dios. Vamos a ver ahí abajo, por favor, si vamos a la otra transparencia, a la otra página. Miren, dice para Él que es como una fortaleza. ¿A otra? Jehová es mi roca, es como una roca también. Dice para refugiarse. Y Él es un castillo, por eso hasta se inspiró Martín Lutero en este canto, castillo fuerte es nuestro Dios. Todo está hablando de seguridad y protección. ¿La otra? Dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo como con un escudo. Él es escudo también, protector. Creo que es, y es refugio también. Miren a ese bebé bien protegido, bien refugiado en las manos de alguien poderoso, ¿verdad? Y Dios, así estamos en las manos de Dios. O sea, David así lo siente. Ahora, cuando él estaba diciendo, yo me imagino que cuando él estaba diciendo estas palabras, cada vez estaba subiendo de tono, como diciendo, Jehová,
roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Habitando quizás en los peñascos allá y en las fortalezas montañosas naturales de Judea, en la alta Judea, si uno ve el mapa, David había escapado de la malicia de Saúl, del rey Saúl, que quería matarlo, y aquí compara a su Dios con estos escondederos y refugios. Ahora, fíjense bien que está hablando de Dios. Dios mío. No es lo mismo pensar que Dios mande algo o alguien para protegernos, a decir que Dios mismo esté conmigo. Para Él, Dios mismo ha estado ahí. A uno le pueden mandar protección, le pueden mandar seguridad, le pueden mandar cosas que a uno le hagan sentirse seguro. Pero la pregunta es, ¿y qué nos interesa más? ¿Que nos manden alguna clase de seguridad o que el que puede protegernos esté directamente con nosotros? Porque nos sentimos vulnerables ahora, ¿verdad? Nos sentimos inseguros. Es mejor tenerlo a Él entonces y no tener sustitutos. Quiero que ponga atención a este ejemplo bíblico. Ponga atención a esta historia que dice: cierta vez el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, reunió a los oficiales y les indicó en qué lugares planeaba acampar para atacar, por supuesto. Pero Eliseo le mandó a decir al rey de Israel dónde iba a acampar el rey de Siria para que no pasara por ahí. Así que el rey de Israel envió a su ejército al lugar que le había indicado Eliseo, el profeta de Dios, y así lo salvó en varias oportunidades. El rey de Siria estaba muy confundido por lo que pasaba. Entonces llamó a sus oficiales y les dijo: ¿quién de los nuestros está a favor de Israel? ¿Quién le informa lo que planeamos hacer? Y uno de los oficiales contestó: ninguno, su majestad. El profeta de Israel, Eliseo, le informa aún lo que usted habla en lo más privado de su habitación. Entonces el rey de Siria ordenó: vayan y averigüen dónde está Eliseo para mandar a capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió ahí carros, caballos y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon el pueblo. La mañana siguiente, el sirviente del profeta se despertó temprano. Cuando salió afuera y vio un ejército de carros y caballos que rodeaba la ciudad, le dijo a Eliseo: maestro, ¿qué vamos a hacer? Eliseo le respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que le ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que las montañas estaban llenas de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, éste oró a Dios diciendo: te ruego que esta gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria se quedaron ciegos, tal como Eliseo le había pedido a Dios. Entonces Eliseo le dijo: este no es el camino, ni esta es la ciudad que ustedes buscan. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Eliseo los llevó a Samaria, o sea, con sus enemigos. Y tan pronto como entraron ahí, Eliseo oró: Dios, devuélveles la vista. Entonces Dios les devolvió la vista. Y ellos se dieron cuenta que estaban en plena ciudad de Samaria, en medio de sus enemigos. Cuando el rey de Israel vio al ejército de Siria, le preguntó a Eliseo: Señor, ¿los mato? ¿Los mato a todos? Eliseo contestó: no los mates. No se debe matar a prisioneros de guerra. Dales pan para comer y agua para beber, y déjalo regresar a donde está su jefe. Entonces el rey preparó una gran fiesta para ellos, mucha comida. Después que comieron y bebieron, los despidió. Entonces ellos
se volvieron a donde estaba su jefe, y a partir de ese día los sirios no molestaron más a los israelitas. ¿Se dio cuenta de lo que pasó aquí? ¿Sí lo entendió? Que los sirios querían atacar y destruir a los israelitas. ¿Y cómo Dios los libró? ¿Sabe que hay un juego de palabras con ábrele los ojos y ciérrale los ojos? Eso es todo lo que hace el profeta de Dios. A aquel criado le dice, ábrele los ojos para que vea que estamos rodeados de carros del Señor, carros de fuego. Estamos bien protegidos. Mientras que a los otros le dijo, ciérrale la vista, no dejes que vean más. Y cuando ya estaban así, él mismo los tomó de la mano y los llevó allá y los puso en medio del ejército enemigo. Pero hay algo muy importante, que ya cuando están ahí y estando en las manos de sus enemigos, ¿qué podían hacer los israelitas? Matarlos. Pero ¿qué dice Eliseo? Es que esta es la confianza en Dios cuando estamos refugiados en Dios. También hay amor, hay compasión, y dice, no los mates. Más bien, dale de comer y de beber. Jesús dijo, hay que darle de comer al enemigo, hay que darle de beber. Y él justamente eso hizo. Y después lo mandó de regreso, y dice, y nunca más los molestaron. Así es como Dios cuida a su pueblo de Israel. Y este es un ejemplo tan grande para nosotros. Ahora, si Dios ha hecho eso por ellos, ¿qué estará haciendo por nosotros ahora? Porque somos vulnerables. Porque somos una comunidad pobre, pero a la vez una comunidad trabajadora. Somos muchos latinos de diferentes países. La mayoría llegamos a este país, ¿por qué? ¿Porque queríamos venir a conocer la Estatua de la Libertad? No, no precisamente, sino porque queríamos venir a trabajar. Recuerdo que en una de las comisiones que tuve hacia la iglesia de Estados Unidos, me hacían la pregunta, dice, ¿por qué se vienen los latinos para acá? ¿Por qué no se quedan en su país si ellos tienen su país? Y les digo, porque no tenían comida, porque no tenían para pagar la educación, porque no tenían para la salud, porque no tenían una casa, porque no tenían lo más indispensable para vivir. Por eso se viene la mayoría. Y dicen, oh, entonces es por eso. Qué pregunta, ¿verdad? Pero esa es la realidad, o sea, por eso estamos acá. Y no hemos venido, no creo que alguien haya venido aquí con la intención de derrocar al gobierno, ¿verdad? No, somos gente de paz, somos gente honrada, somos gente sencilla, somos gente que trabaja fuertemente, que se gana el pan con el sudor de su frente, somos gente que comparte, gente obediente, gente puntual a su trabajo. Espero que sí, ¿verdad? Ahora, en la Biblia, si usted lee la Biblia dice en muchas ocasiones, dice, para que Dios te guarde, para que Dios sea tu roca, tu castillo, tu refugio, tu protector, solamente hay una condición. Y esa condición es que tú temas a Dios, que creas en Dios, que Él sea tu Señor. Y cuando decimos que Él es el Señor, le estamos diciendo, sí, tú eres mi Señor. Yo tengo amor y respeto para ti y también te debo obediencia. Ya no hago mi voluntad, ya no voy a donde yo quiero ir, ya no estoy metido en ninguna clase de cosas que se llaman pecado y que dañan mi vida y que dañan a los demás. Porque yo tengo temor de ti y soy obediente a tus mandamientos. Porque ya no es una palabra que solamente está en mi cabeza, es una palabra que la siento en mi corazón. Porque tu espíritu trabaja en mí. Porque yo soy una persona distinta. Yo no soy un religioso. Yo soy una persona que ha sentido la experiencia de encontrarse con el Señor. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo trabaja en mí. Y me dice lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Lo que es bueno y lo que es malo. Así que no me hago el loco. Es que yo no sabía que esto era malo. Es que yo no sabía que esto era pecado. Claro que lo sabemos. Claro que lo sabemos. Hemos leído la Biblia, hemos oído la palabra de Dios y lo sabemos. Entonces, si queremos esa seguridad, esa protección, hay que ser obedientes a Dios. Hay que someterse a Dios. Nadie le va a tocar, nadie le va a hacer daño, no tenga miedo, no se asuste por nada.
allá había todo un ejército rodeando una casita donde estaba Eliseo, y Dios envió para protegerlo. Y también nos puede proteger a nosotros, así que no hay que tener miedo, ni estando en la casa, ni estando en la calle. Ay, saber quién toca la puerta, ay, saber qué me va a pasar, ay, probablemente van a dividir a mi familia. Si usted está confiando en Dios y está viviendo en temor delante de Dios, no tenga miedo. No tenga pena, que Dios estará ahí para guardarle. Dios es su protector. Siempre traigo algunas historias de lo que ha pasado en mi país, porque es mi experiencia y he visto cómo Dios ha trabajado y cómo Dios ha guardado a mucha gente. Aquí creo que tengo algunos paisanos de Guatemala y no me dejarán mentir con esto, pero quiero decirles que en el tiempo de la guerra en Guatemala, la guerra civil, cuando el ejército prácticamente era un ejército mercenario que prácticamente servía a los intereses de los poderosos, y estaban matando, masacrando a mucha gente indiscriminadamente, ancianos, mujeres, niños, estaban haciendo tanto daño a las comunidades más pobres. Entonces, como el ejército era obligado prácticamente a hacer esas cosas por los altos mandos, la gente cristiana no quería enlistarse en el ejército. Decían, es que si yo voy ahí, me van a obligar a matar a otra persona, yo no quiero convertirme en un asesino. Entonces, yo no quiero. Y huían, se escapaban, ahí andaban viendo cómo, porque por todos lados buscaban a la gente que estaba en edad de prestar su servicio militar. Los buscaban y hasta que los encontraban y los obligaban. Y hubo una persona, un hermano, yo escuché tantos testimonios de ellos porque trabajé en esas áreas y escuché tantos testimonios de ellos, y uno de ellos me dijo, hermano, me dice, eso ya fue casi a la medianoche, teníamos una plática muy larga y oyendo testimonios, y él me dice, hermano, mira lo que me pasó a mí. A mí me prendieron y me llevaron al ejército y me querían obligar a hacer cosas malas, a matar a otros. Y yo quise escaparme y me escapé, dice, pero no fue por mucho rato, porque al que se escapaba lo buscaban y lo buscaron y lo encontraron y se lo llevaron, y junto a otros los tomaron y les dijeron, porque era la costumbre que ellos tenían, sacaban a esa gente al pueblo y ahí en medio del pueblo los torturaban y le decían al pueblo, esto es para que ustedes no hagan lo que hizo este o lo que hicieron estos. Y entonces a este señor dice que lo llevaban ahí y él sabía cómo los mataban, porque a veces les quitaban partes de su cuerpo. Dice que les quitaban toda la piel de abajo de los pies y les ponían sal en los pies y les sacaban los ojos. Bueno, usted se ha de imaginar cómo es esto de la tortura, que por cierto ya supuestamente no está aprobado en muchos países, no está permitido. Pero cuando a él lo llevaban, sabía lo que le esperaba. Llevaban a él, todos esos hombres los llevaban ahí, que apenas podían caminar. Y entonces cuando ya estaban cerca y bajando de las montañas, porque son unas montañas bastante altas, y bajando de las montañas, llegaron a un pequeño puente. El puente era pequeño, pero había un barranco bien profundo. Y él vio ese barranco y que era tan alto, y él dijo, si me van a matar allá y me van a torturar, pues aquí puedo morir también. Y se tiró. Y cuando él se lanzó, él solo sintió que cayó en el agua y que el río se lo empezó a llevar. Y se dejó llevar por el río. Y entonces, creo que ni los de las Olimpiadas harían eso, ¿verdad? Porque dice que abajo estaba lleno de piedras, había agua, pero también había un montón de piedras. Y el oficial, el encargado de ese grupo de soldados, también se tiró para capturarlo, y cuando él se tiró se mató. Y él dice, ¿cómo pude caer yo en ese espacio donde no me pasó nada? Es que Dios me guardó. Dios lo guardó. Y Dios nos puede guardar a nosotros. Donde estemos, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar. No hay que temer. Dios está con nosotros. Como dice la palabra, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y esa es mi convicción. Cada vez que yo veo esto y pienso en mi propia vida, de qué cosas Dios me ha librado. 3 veces he estado cerca de la muerte y Dios me ha librado. Y usted estará pensando también en su propia historia, a mí también Dios me ha librado. Pues si Dios le guardó, ese Dios hay que amarlo y Él le seguirá guardando de todo. Nadie nos podrá hacer daño.
una fila, pero vamos a orar unos por otros. Es importante orar los unos por los otros. A veces miramos todo muy lejano, pero esto está tan cerca de nosotros. Esto es nuestro. Somos nosotros los que estamos acá. Estamos haciendo historia. Estamos realizando algo ahora de acuerdo a nuestra fe. Por lo tanto, quiero pedirles que hagamos grupos. Vamos a hacer grupos para orar de 5 o 6 personas. Óigalo bien, pero no busque su familia. Busque otras personas. I can find this top part when it was finding community, you guys break down. Yeah. Very good now. Those teams and then we get Quiero decirle que las iglesias que se han convertido en santuarios, eso es muy importante, pero realmente son paliativos, porque ya cuando la ley se aplica, eso ya no funciona. Sin embargo, con Dios no son paliativos, esto es seguro y eso no le va a fallar. Por eso aquí está la unidad del pueblo de Dios. Muchas gracias, que Dios les siga prosperando y vamos a seguir con nuestro servicio.